Hola a todos, seguimos con nuestro tutorial básico de SketchUp y bueno, vamos a continuar haciendo cosas muy sencillas. Recordamos que teníamos una herramienta para hacer rectángulos que es bastante útil. Vamos a ver un poco cómo funciona. Seleccionamos la herramienta y lo que hacemos es que vamos de esquina a esquina en la diagonal. Es, digamos, un poco como la herramienta que tiene Solid para hacer rectángulos de una esquina a esquina. Solamente tenemos esta opción, no tenemos, digamos, la opción de punto central y extender hacia los lados ni nada por el estilo. Es la única opción que hay. Bueno, pero vamos a manejarla, que es muy facilita. Si vemos aquí en el cuadro de medidas, vemos que hay dos medidas. Lógicamente, uno es el largo del rectángulo y el otro es el alto. Están separados por un punto y coma. Y si nos fijamos, los decimales están separados con una coma. Esto es muy importante porque no existe el punto como digamos, marcador decimal en SketchUp. Entonces, a veces, bueno, pues nos empeñamos en meter los datos con un teclado numérico y nos da error. Es por eso, porque hay que poner coma para señalar los decimales. Si queremos hacer un rectángulo de 2000 por 2000, recordad que yo hablo en milímetros, no tendremos más que hacer, bueno, 2000 punto y coma por 3000. Vamos a hacer un rectángulo, no un cuadrado. Y ahí lo tenemos. Aquí tenemos nuestro rectángulo. Vale. Pues ahora no tendríamos más que coger y extruir. ¿Cuánto lo vamos a extruir? Pues por ejemplo 1500. Y acto seguido, como decimos, 3 toques de botón izquierdo y convertimos en grupo para que no haya problemas. Y aquí lo tengo y lo voy a seleccionar. Y lo muevo y hago lo que quiero con él. Bueno, vamos a ver otra propiedad que tiene la herramienta de extruir. En este caso vamos a editar el bloque. Perdón, el grupo. No solamente podemos extruir volúmenes, digamos, positivos, sino que podemos hacer corte, lo que sería la herramienta de Solid o de Inventor de extruir en corte. Si por ejemplo yo quisiera hacer aquí un hueco dentro de este paralelepípedo, yo no tengo más que seleccionar la cara. Puedo hacer una equidistancia, por ejemplo. Selecciono la equidistancia y le digo que quiero pues una equidistancia pues a 500 de los extremos. Y ahí la tengo. ¿Vale? Selecciono la superficie que quiero cortar y no tengo más que coger la herramienta de destruir, pinchar y mover hacia abajo. Y ya me hace el corte. ¿Cuánto? Por ejemplo 800. Y me hace aquí el hueco que yo quiera. Es decir, no solamente nos sirve para hacer un volumen, sino que nos sirve para cortar. Si yo, por ejemplo, quisiera dar aquí un chaflán, por ejemplo, de 300 por 300, un truco para, vamos a ir viendo ya cosas. Para marcar aquí una distancia, lo mejor es utilizar una recta sobre esta arista. ¿Veis que me estoy moviendo con una recta sobre esa arista? Vale, pues voy a hacer, por ejemplo, la longitud de 300 y si nos acercamos aquí, me señala el punto final de esa recta, que va a ser la referencia de medida que yo voy a tener. Si pincho aquí en este vértice y hago lo mismo, ¿cuánto? 300 para allá. Veis que me señala el punto final de la recta, es decir, la referencia que yo tengo de la medida. En ciertas herramientas que no es fácil dar medidas o introducir datos, estos trucos son, bueno, no son trucos tampoco, son simplemente imaginar cómo tendríamos que hacer, incluso con una tiza, si tuviésemos un bloque de hormigón ahí plantado. Bueno, pues con una recta yo uno estos dos puntos y ahora con la herramienta de destruir cojo y le quito toda esa sección y ya tengo hecho el chaflán.
Las rectas han desaparecido, no me van a dar mucho problema. De hecho, vemos que no me las señala por ningún lado. Y sin embargo, ya tengo hecho mi chaflán. Sigo editando el bloque. Y si quiero hacer un radio de redondeo, pues hacemos exactamente lo mismo. ¿Que quiero un radio de 300? Bueno, o 500, por ejemplo. Venga, pues 500 en esta dirección. Veo que ahí tengo el punto final de mi recta. Cojo una recta en esta dirección y le digo que 500 de longitud. Y ahí tengo mi punto final. ¿Y ahora qué hago? Me voy aquí al radio, a los arcos, y cojo un arco de 2 puntos. Y selecciono un punto y otro punto. Vemos que en algún momento, mientras me muevo por la superficie de este paralelepípedo, el arco coge un color rosado. Eso quiere decirse que el arco es tangente a las dos líneas que tiene como referencia. Eso es importante porque quiere decirse que si yo lo dejo aquí, yo realmente estoy haciendo un radio de 500. Y es precisamente lo que quiero. Doy clic y ahora hago como antes. Selecciono esa sección que quiero quitar y la deshago. Bueno, vemos que es muy fácil de hacer. Habíamos visto aquí la herramienta de equidistancia. Pues vamos a seguir haciendo una equidistancia, por ejemplo, a 300 y como veis podemos hacer pues cualquier forma que queramos aquí. Y sigue siendo un bloque entero, yo lo puedo mover todo a la vez. No hay ningún problema con ello. Que yo lo quisiera girar, no tengo más que coger, seleccionar por los puntos que veíamos en el otro vídeo de giro y lo tenemos. Podemos rotarlo en la dirección que queramos. Podemos rotarlo a donde queramos. Doy a escape para soltar la herramienta. Siempre que tengamos una herramienta es bueno tener el dedo en el escape porque bueno, es la manera de, digamos, de soltar esa herramienta o ese cuerpo que tenemos seleccionado para no liarla. Y bueno, pues queremos hacerle, pues por ejemplo, en una cara vamos a abrir aquí y vamos a hacer, vamos a ponerle aquí un cilindro, por ejemplo. ¿Cómo podríamos centrarlo? Pues buscamos punto medio, hacemos una línea en el sentido del eje, punto medio, y ahí tenemos el centro de esa cara. Nos iríamos a por la herramienta del círculo y le damos pues 300 de radio. Ahora ojo, tenemos que quitar las líneas que nos sobran. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a seleccionar resulta que el perfil de extrusión a mí me lo ha dividido en 3. Es decir, todas las líneas que estén cortando un determinado perfil nos lo van a seleccionar. Es decir, voy a intentar explicarlo más fácilmente. Cada vez que yo hago una línea o cada vez que yo paso una línea por otro cuerpo o por otra línea, se produce un corte en ella. Uy, perdón. Si yo hago una línea y ahora vengo con otra y la cruzo, yo realmente lo que tengo ahora son 4 líneas.
Esto es muy importante porque da muchos quebraderos de cabeza. Entonces, cuando hagamos líneas de referencia, líneas para centrar, como por ejemplo ahora, SketchUp no tiene una herramienta como por ejemplo tiene SolidWorks o tiene Inventor para hacer líneas de carácter constructivo, que después no tienen, digamos, valor geométrico, aunque nos sirvan como eje o lo que sea. Pero SketchUp no lo tiene, solamente tiene una función que es la línea, y entonces tenemos que eliminarlas para que no nos den problemas. Como decía antes, si yo vengo ahora aquí con una línea o dejo esa línea en el centro de la circunferencia, yo ahora resulta que no tengo una circunferencia, sino que o un círculo. Yo lo que tengo ahora mismo son dos. Y claro, esto es una gaita para tener que andar extruyéndolo. ¿Que se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero queda mal. Deshacemos con control Z. Entonces lo que hacemos es que eliminamos esas líneas que nos sobran, dejamos lo que queremos extruir limpio y lo extruimos. ¿Cuánto? Por ejemplo, 1000, por decir algo. Vale, una cosa también que puede llamar un poco la atención. Deshago esa extrusión. Vemos que, que este círculo, como comentábamos en el primer vídeo, realmente no es un círculo, es un polígono. Es un polígono que, como vemos aquí, en información de la entidad, describo que es esta ventana la que tengo sacada, que para mí es bastante útil. Aquí nos dice que el número de segmentos que componen ese círculo son 24. Si yo, por ejemplo, quisiera un acabado más, pues más fino, no tengo más que, por ejemplo, meter 50. Vemos que ha cambiado. Y ahora va a hacer una extrusión mucho más fina. Vemos que tiene menos arista y queda mucho mejor. Esto, por ejemplo, cuando queremos hacer cosas un poco, bueno, pues de cierta precisión, es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, pues aquí tenemos pues, algo parecido a una pieza, por ejemplo. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, porque bueno, realmente de esta barra hemos visto ya bastantes cosas. Nos queda el tema de la escala. Por ejemplo, si yo esta pieza la quisiera escalar, voy a hacer una copia de ella, hago control C y control V. Con eso yo ya hago una copia de la pieza y la coloco por ahí. Si yo quiero escalarla, no tengo más que seleccionar la herramienta de escala y vemos todos estos puntos. Esto quiere decir las direcciones en las que podemos escalar, porque podemos escalar en un eje, por ejemplo en este eje, lógicamente con la consiguiente deformación que tiene, y podemos, si seleccionamos, digamos, esta diagonal, lo que nos hace es que nos escala todos los ejes de nuestra pieza. Por ejemplo, aquí vemos 1, que sería la escala lógicamente 1. Si la quisiéramos hacer a la mitad, utilizaríamos el factor 0,5. ¿Veis lo que os digo del punto, verdad? Ya me metí yo la pata. Sería 0,5. Si ahora queremos volver a agrandar, no tendríamos más que multiplicar por 2. Y si la queremos hacer el doble de grande, pues otra vez por 2. Vale. Esto respecto a la escala no tiene mucho más misterio, salvo lo que vamos a contar ahora, que quizás sea lo más importante de escala y para lo que se utiliza mayormente esta función. Y es para la simetría. SketchUp no tiene una herramienta de simetría. ¿Y cómo se hacen las simetrías en SketchUp? Pues muy fácil. Yo selecciono la pieza que quiero hacer simétrica, voy a escala,
selecciono aquí y digo que quiero una escala -1 y me ha hecho una simetría. Yo en este caso he hecho una simetría, digamos, total respecto a esa diagonal. Ahora, si yo quisiera hacerla solo respecto a este plano, vamos a suponer que yo quiero ahora hacer una simetría respecto, bueno, pues este plano de aquí, porque si no nos va a quedar otra vez la misma pieza. Pues ya la tengo seleccionada, escala, cojo aquí y vemos que aparece el símbolo negativo. Pues hacemos por -1 y ya tengo la pieza escalada. Simétrica. Lo único que tenemos que tener en cuenta es respecto a qué plano queremos hacer la simetría. En este caso, pues sobre esta cara, pues sobre esa cara cogemos, nos movemos en ese eje, pasamos para allá y decimos que nos lo multiplique por -1 y ya la tenemos. Tan sencillo como eso. Bueno, pues poco a poco vamos acabando esta primera barra de herramientas, que bueno, que no tiene mucho más misterio. Y bueno, pues el resto de las funciones pues las iremos viendo con tranquilidad. Bueno, de momento nada más. Vamos a dejarlo aquí por hoy y seguiremos viendo posteriores vídeos, otras herramientas y otros truquillos. Venga, un saludo y hasta luego.